fundada por Cristo hace 2000 años, se encuentra en una situación muy grave. Viene soportando las más perversas doctrinas, enseñadas por quienes precisamente deberían ser los primeros defensores de ellas. Hemos visto a cardenales como el alemán Walter Kasper y el italiano Lorenzo Baldisseri, quienes dicen que los dogmas evolucionan, o como los cardenales que pretenden ver en las relaciones homosexuales valores positivos. También vemos errores sobre la píldora del día después, que siendo abortiva, según el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Reinhard Marx, puede ser tranquilamente tomada por las mujeres. Y ahora, con ocasión del Sínodo de la Familia, somos testigos de cómo algunos obispos y cardenales, descaradamente y con subterfugios, pretenden conseguir que se dé la Sagrada Comunión a los adúlteros. ¿Que no se puede hablar de verdades absolutas? El Papa Francisco vuelve a sorprender. El diario italiano La Repubblica publicó una extensa respuesta del Papa al periodista y fundador del periódico Eugenio Scalfari. Pero también hemos escuchado de labios de Francisco I decir que ni siquiera los creyentes podemos hablar de verdades absolutas. Con todo el respeto que el pueblo debe al sumo pontífice, la Iglesia sabe y enseña que hay verdades absolutas que no se pueden dejar de proclamar. Verdades absolutas que conocemos y que son en sí mismas el fundamento de la vida y de la Iglesia. Verdades absolutas como las de los mandamientos del Decálogo, la presencia y la misión de Jesucristo en la historia y en la Iglesia, y ante todo, la existencia misma de Dios como Creador universal y Señor de todas las cosas. Verdad absoluta, Dios es el que es. Sobre este último punto, queremos destacar bíblicamente el carácter superabsoluto que caracteriza y envuelve la existencia misma de Dios Creador. La Sagrada Palabra, a propósito de la misión que Yahvé Dios encomendó al patriarca Moisés, de ir donde el faraón a pedirle que liberara al pueblo de Israel y le permitiera salir de Egipto, muestra que era necesario presentarse antes ante los propios israelitas para que fuera reconocida y aceptada su autoridad y su misión liberadora. La Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 14, nos dice: Moisés dijo a Dios: si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Luego añadió: tú hablarás así a los israelitas: yo soy, me envió a ustedes. Pero Señor, si yo digo a tus hijos que es el Dios de sus padres el que hasta ellos me envía, me preguntarán cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué les podré responder? Yo soy el que soy. Y tú les dirás: el que es me envía a vosotros. Aquí encontramos una de las autodefiniciones más importantes y esplendorosas que de sí mismo da Dios. Cuando Él afirma: yo soy el que soy, está diciendo que es el único ser que posee ser por sí mismo, es decir, que su existencia la debe a sí propio y no a nadie distinto de Él. En otras palabras, Dios fue desde toda la eternidad, es la máxima realidad presente y continuará siéndolo por siempre. Verdad absoluta, Dios es necesario, los hombres son contingentes. A diferencia de Dios, todos los demás seres deben su existencia al Creador, pues ninguno la tiene por sí mismo. Por eso, los filósofos hacen diferencia entre el ser necesario y los seres contingentes. El único ser necesario, de necesidad absoluta, es Dios, y todos los demás seres son contingentes, es decir, que pueden existir o no existir, lo cual depende solo del Creador. También con razón, los filósofos dicen que la esencia, o sea, el ser de Dios, es existir. Esto significa que su esencia se confunde con su existencia,
que su ser es existir y por tanto no puede dejar de existir. Todos los demás seres, desde los ángeles hasta las moscas, desde las estrellas hasta los átomos, desde las rocas hasta los árboles, no tienen su existencia en virtud de ellos mismos, sino que la deben al absolutamente otro, es decir, a Dios. Podemos entonces decir que además de Dios Padre, también es absoluto su Hijo Jesucristo, y procedente del amor de ellos dos, el Espíritu Santo es igualmente absoluto. Verdades absolutas, el credo, el decálogo, los dogmas. Con todo respeto por el Papa Francisco, nos vemos obligados a recordar viva y humildemente las enseñanzas bimilenarias de la Iglesia, de modo especial, algunas de las verdades no relativas ni contingentes de nuestra fe. Absolutas son todas las verdades de nuestro credo y todos los mandamientos del decálogo. Absolutas verdades son también todos los dogmas, declarados por la Iglesia como de obligatoria creencia, por ser precisamente absolutas verdades, por ello inmutables. ¿Que no debemos ver la Iglesia como una referencia? Con la misma modestia y con fiel consideración, queremos referirnos a otra enseñanza del romano pontífice actual, cuando dijo que los católicos no deberíamos ver la Iglesia como una referencia. Sus textuales palabras fueron estas: la Iglesia tiene el hábito pecaminoso de mirarse demasiado a sí misma y ser autorreferencial. Creemos que esto lo dijo con buena intención, de que la Iglesia salga extramuros, atienda a los pobres y menesterosos, y que los clérigos se unten de pueblo. No hay duda de que esta es una urgente y necesaria acción que la Iglesia debe seguir manteniendo, y que deben cumplir obispos, presbíteros, cardenales, y hasta los laicos y las familias, llamados todos también a ser sujeto de evangelización. La Iglesia es luz que emana de su esposo Jesucristo. La Iglesia es luz, pero no es una luz propia, sino recibida de quien la fundó y la sostiene. Jesucristo es la fuente primaria de la luz, y entre la Iglesia y Él existe la misma relación que entre el sol y la luna. Esta última carece de luminosidad propia, pero refleja la potente luz que le envía el astro rey. Por ser reflejo de la luz de Cristo, cuando la Iglesia se mira a sí misma, ve a Cristo reflejado en ella. Por tanto, no hay que calificar de demasía la actitud autorreferencial de la Iglesia. Ver lo nuestro no es despreciar lo ajeno. No ver lo propio es no contemplar nuestra identidad, negarla y buscar otras extrañas. No mantener nuestra identidad, no autorreferenciarnos en ella, es caer el día de mañana en la aceptación de un ecumenismo falso, donde, en aras de una malentendida unidad, se traiciona a Dios para congraciarse con los hombres. Si no tuviéramos los católicos de referencia permanente a la Iglesia, fácil y gradualmente iríamos engolosinándonos con referencias extraeclesiales y ajenas, que nos llevarían, por tanto, a la deserción y a la apostasía. Igualmente correríamos el riesgo contrario, también vicioso, de facilitar la intromisión y hasta la toma por asalto de nuestro interior por otras creencias muy diferentes. Que la Iglesia no sea autorreferencial y acepte un falso ecumenismo puede abrir el camino a la instauración de una religión única mundial, que será liderada por el falso profeta y finalmente adorará al anticristo, como así ha sido anunciado por las profecías. La Iglesia es santa y pecadora. Resumamos. La Iglesia, cuando se mira a sí misma, mira a Cristo, su pastor, su esposo, su fuente de luz. Claro que por otra parte, y como lo dijo San Agustín, obispo de Hipona, la Iglesia es casta meretriz. Casta por Cristo y meretriz por nosotros los fieles, que del Papa al último creyente somos imperfectos y pecadores. Mirar la Iglesia en su cabeza,
que es Cristo, y en su alma, que es el Espíritu Santo, es mirar la luz de Dios. Y aquí no hay excesos, no caben demasías. Por el contrario, la virtud perfecta es no perder de vista estas dos fuentes de luz, que no solo la hacen santa, sino santísima. Entonces, cuando hacemos referencia a la Iglesia, no estamos solazándonos en un placer narcisista o pecaminoso, como lo dice el Papa Francisco. Si fuera un vicio y no una virtud, la autorreferencia eclesial, ¿será que el Papa Francisco nos quiere decir que lo adecuado sea que los católicos tomemos como referencia otras confesiones religiosas como el budismo, el islam o los testigos de Jehová? Claro que no. Por tanto, pedimos que no se insista en que hay exceso autorreferencial y que debemos, por tanto, abandonarlo. La Iglesia Católica, máximo punto de referencia. En abundancia de razones está la enseñanza de pontífices y de concilios que nos hablan de las bondades y necesidad de la autorreferencia. Así, el sabio y gran Papa León XIII señaló: la Iglesia es con frecuencia llamada en las Sagradas Escrituras un cuerpo, y también el cuerpo de Cristo. Sois el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:27. Porque la Iglesia es un cuerpo visible a los ojos, porque es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo vivo, activo, lleno de savia, sostenido y animado como está por Jesucristo, que lo penetra con su virtud, como, aproximadamente, el tronco de la viña alimenta y hace fértiles a las ramas que le están unidas. El no menos sabio Benedicto XVI escribió: la Jerusalén celeste es ícono de la Iglesia entera, santa y gloriosa, sin mancha ni arruga, Efesios 5:27, iluminada en el centro y en todas partes por la presencia de Dios Caridad. Es llamada novia, la esposa del Cordero, Apocalipsis 20:9. La ciudad esposa es patria de la plena comunión de Dios con los hombres. Ella no necesita templo alguno, ni ninguna fuente de luz, porque la presencia de Dios y del Cordero es inmanente y la ilumina desde dentro. De su parte, el santo Juan Pablo II manifiesta: la Iglesia no vive para sí misma, sino para Cristo. Intenta ser la estrella, que sirva como punto de referencia para ayudar a encontrar el camino que conduce a Él. En la teología patrística se hablaba de la Iglesia como misterio de la luna, para subrayar que ella, como la luna, no brilla con luz propia, sino que refleja a Cristo, su sol. Me es grato recordar que justamente con este pensamiento comienza la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Cristo es la luz de los pueblos. Los padres conciliares continuaban expresando sus ardientes deseos de iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la Iglesia. Para terminar, digamos que cuando la Iglesia se mira a sí misma, ciertamente mira a Cristo, y por tanto, repitamos que no hay excesos ni demasías en esta referencia de sí misma. Los tres pilares de la Iglesia: Biblia, Magisterio y Tradición. Demos gracias a nuestro Señor, porque como ninguna otra, la Iglesia Católica posee tres grandes regalos del cielo: la palabra de Dios, contenida en las Sagradas Escrituras, su magisterio y su tradición. Estas son las columnas que en momentos de duda y confusión guían la barca de Pedro para llevarla a buen destino, aunque la tormenta amenace naufragio. Miremos siempre pues hacia nuestra amada Iglesia. Ella es nuestro más claro referente, y con Santo Tomás cantemos por siempre este himno, encomendado al doctor angélico por el Papa Urbano IV en 1264, para celebrar la institución de la solemnidad del Corpus Christi. Adorad postrados este sacramento, cesa el viejo rito, se establece el nuevo. Dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe lo supla con asentimiento. Himnos de alabanza, bendición y obsequio, por igual la gloria y el poder y el reino.